Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a disfrutar este proceso, a aumentar sus probabilidades de éxito. Ya hemos hablado de SIT, de TRIS, líderes de innovación, beneficios tributarios. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial que lo va a agregar para que lo puedan conocer, que es Alejandro Martínez. Y hoy vamos a hablar de gestión del conocimiento, pero ¿quién mejor que Alejandro para presentarse? Alejandro, ¿quién eres? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Para mí es un honor estar conversando contigo y pues de paso aprovecho para agradecerte todos los aportes. Tú eres muy generoso con el conocimiento. Creo que eso es muy valioso en las personas que saben tanto como tú. Y en ese marco, pues yo creo que soy un constante aprendiz. Digamos, yo soy el hijo de mi mamá, principalmente de mis papás. Soy muy orgulloso, trato de ser un muy buen hijo. Y pues lo traigo a colación porque cuando uno se presenta tiende a ser muy políticamente correcto y decir, no, yo soy ingeniero electricista de la Nacional y yo soy magíster de la Javeriana, que es cierto. Y pues he trabajado en muchas empresas, coordiné el Premio Nacional, soy coautor del Modelo Nacional Excelente y del Modelo de Saneamiento, soy autor, etcétera. Pero cuando tú te presentas como, no, pues yo soy el mayor de los tres hijos de la señora Graciela de Unocaín, pues ya te conectas más con las personas porque al final somos pares. Mientras el respeto sea a priori, porque nos demos nuestras circunstancias, la confianza a posteriori es algo que se va ganando. Entonces, cuando tú te conectas con las personas, cuando se reconocen como pares, puedes co-crear. Y puede que sepas mucho, puedes tener no solamente muchos conocimientos y mucha experiencia y mucha expertise, pero uno solo no construye mucho, mientras que en equipo hace muchas cosas. Y lo primero es empezar a cohesionar. Pues básicamente lo digo, yo soy muy orgulloso de ser muy buen hijo, procurar serlo, soy el mayor de tres hermanos, un tío muy orgulloso y tratar de, pues, de- de aportar tanto o más, que yo se lo digo, a veces es difícil, en función de lo que a mí me ha dado la vida, en función de las oportunidades que he tenido y sobre todo el buen amor que he recibido de mi familia. Entonces, no sé si con eso ya te hagas una idea, digamos, tanto de lo formal como de lo más conectado que puede ser A mí me lo encantan que es las Alejandro Martínez. respuestas de los invitados porque nadie dice qué hacen ni qué, sino son respuestas más desde el humano que es muy chévere ver que también cuando uno habla con personas que trabajan en innovación, hay como unos ciclos que ahorita lo vamos a conectar con gestión del conocimiento, pero es al principio como que está descubriendo, cree que sabe mucho y ahí es donde hay un poquito de ego que decimos, no, yo soy el director de innovación de no sé qué, y ya después uno se da cuenta que sigue aprendiendo más y se da cuenta que uno no sabe nada y empieza a valorar esas otras cosas. Pero mencionaste algo que quiero que hagamos doble clic y cuéntanos, pues yo te estoy invitando acá porque tú eres también, y gracias por lo que dices de compartir, que yo siento que uno no sabe nada como te digo, pero, pero evidentemente en el ecosistema de innovación tú eres una persona que comparte bastante conocimiento. Yo me entretengo leyendo lo que compartes en LinkedIn, en grupos, son análisis muy generosos. Hagamos como un timeline de tu experiencia en innovación. ¿Cómo llegaste al mundo de innovación? Digamos que fue como la vida, ¿no? O sea, que uno mira el árbol de la vida es como una un abanico de posibilidades. Cuando tú vas a mirar la tuya es solamente una línea con muchas bifurcaciones en función de las decisiones que tomas. Entonces, pues yo estudié ingeniería eléctrica, digamos que eh, entramos 20, entramos 88 y nos graduamos 25. De hecho ahí me recibió Antana, y creo que en el primer discurso en el León de Grey dijo, a ver, ¿quiénes son el 25% que se graduó en 14 semestres? Porque ese era el promedio en ese momento en la nacional. Y, y pues en efecto empecé a trabajar como electricista, pero me focalicé, estaba en esa manufacturera y me metí en la parte de gestión de calidad. Después me salió una oportunidad para trabajar como docente en un colegio, digamos, de la ETV. Me llamó mucho la atención, pues primero porque tenía como ganas de trabajar directamente en la ETV.
pero pues al salir esa oportunidad me presenté, funcionó y empecé a trabajar como docente y me di cuenta de la importancia, digamos, del ser docente a nivel del impacto que tiene en la sociedad. Y curiosamente, porque Dios cuida a sus hijitos, dicen por ahí, pues dicen sus borrachitos, sus boitos, no sé en cuál aplico, pero estando allá, la rectora, la persona que quiero mucho, eh, y contrató en ese momento la Corporación Calidad para que nos dieran un diplomado a los docentes en relación con el galardón a la excelencia educativa. Y allí en ese momento conocí uno de mis dos más grandes mentores a nivel profesional, el doctor Libar Ortegón, que ya falleció lamentablemente. Pero él nos empezó, digamos, era parte del staff de la corporación que enseñaba el diplomado de gestión educativa y ahí empecé a ver cómo se relaciona la gestión con la excelencia, con la calidad, con todo eso. Y a él le llamó mucho la atención mi perfil y me dijo, Alejandro, ven y te presento a las personas de la corporación. Al año siguiente me formaron como evaluador de galardón de excelencia educativa. Al año siguiente salió un proyecto y me presenté y pues ya conocí a las personas y que coordinando el galardón de excelencia educativa con Dinamarca, esto fue como el año 2004-2005, y empecé a meterme en la parte de los modelos de excelencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque los modelos de excelencia, digamos, son un poco más exigentes que los de certificación tipo ISO o los de acreditación que son, digamos, de un enfoque de resultado. Y en los modelos de excelencia se miran es las mejores prácticas en el mundo. Entonces uno mira, digamos, cuáles son las características de empresas que han ganado los premios en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Y generalmente una de las dimensiones es precisamente la innovación y otra la gestión del conocimiento. Entonces empecé a conocer de eso y pues, digamos, mi gran escuela fue, pues, además de mis mentores, la corporación en su momento. Y ya, digamos, hacia el 2009 creé mi empresa, ya sabía mucho o algo, bueno, no mucho, pero sabía unas cuantas cosas en relación tanto con gestión de conocimiento, gestión de la innovación, con la gestión más que de calidad en los modelos de excelencia. Y en algún momento ya había hecho incluso mi maestría, porque después de darme cuenta de la importancia del rol docente en la sociedad, hice la maestría en educación, la Adriana, y empecé a trabajar en eso. Abrí mi empresa, una firma consultora, es una corporation, trabajamos como desde el 2009 y en el 2015 me volvieron a llamar de la corporación. Yo fue tan raro, pues ese ciclo ya se había cerrado. Pues resulta que había ingresado como directora ejecutiva una persona que yo inventé un acrónimo, MGFS, Mujer Gigante Fuera de Serie, por esta señora. Ella es la doctora Paula Andrea Muñoz Jurado y digamos, lo que significa gerenciar a un nivel, digamos, top, una persona tremendamente superlativa, aprendí muchas cosas de ella y me reuní, pues volví a encontrarme con el doctor Libardo, aunque Libardo ya estaba retirado, pues yo igual con él había seguido trabajando incluso desde mi empresa, pero en algún momento nos reconectamos ahí y me conecté con dos personas muy interesantes, Daniel Pineda y Dorothy Henao, y empezamos a trabajar los cuatro, la doctora Paula Andrea Muñoz, Dorothy, Daniel y yo. Y entre los cuatro, por ejemplo, sacamos una versión nueva que yo creo que, modestia aparte, de las más robustas a nivel de modelos de excelencia en el mundo, por lo menos en este año, que fue el modelo de excelencia País 2016, que es la herramienta con la que se miden las empresas que se presentan al premio nacional o que antes llamaba Premio Colombiano de Calidad, actualmente es el Premio Nacional a Gestión de la Innovación. Y resulta que estando en esa, y por lo buena gerente que es Paola, eh, tuvimos la oportunidad de presentarnos en Colciencias en ese momento para ser una de las entidades que iba a evaluar las unidades de I más I para beneficios tributarios. Entonces, con Daniel nos pusimos a diseñar un modelo de innovación mirando las mejores prácticas y armamos un modelo repoderoso. Un modelo es como un esquema, es una especie de algo ideal, pero es un buen referente. Como se miraba sobre las mejores prácticas, entonces ahí como que fortalecimos mucho la parte de gestión de la innovación. Por otro lado, pues digamos que esa parte, pues no quiero aburrir a la gente, pero pues sí había trabajado en proyectos y estaba encargado de la parte de gestión del conocimiento, había tenido que estudiar mucho al respecto en un macro proyecto que se hizo desde la corporación como en 2007, 2008. Trabajé un año en Ecopetrol en la vida, en el presidente de transporte y gestión con el equipo de gestión de conocimiento y Ecopetrol era MEI, Most Mighty Knowledge Enterprise. Y entonces ahí empecé como a conectar las cosas y pues ahí voy. Soy un constante aprendiz y lo que te decía antes, muy agradecido, por ejemplo, con el artículo que compartí, re poderoso de la paradoja de la innovación y que
es muy claro en cuanto a lo que es la innovación disruptiva y la innovación, digamos, incremental o marginal, y sigo aprendiendo, pero y fue que terminé en innovación. O sea, como que salieron proyectos, pasaron ciertas cosas, coordinaba proyectos y empecé a meterme y tenía como una gran escuela que eran los modelos de excelencia, tenía el doctor Libardo Ortegón, después apareció el doctor, bueno, Libardo ya falleció lamentablemente, ya tenía 82 años, estaba muy malito, le dio un cáncer al final de su vida, descansó. Y por otro lado, el otro momento del doctor Jorge Gaitán Villegas. Con él inclusive estábamos hoy en la Cámara de Comercio en la sede de Chapinero en el evento de Venture Capital que organizó Rockstar. Después te mando fotos, o creo que ahí he mandado algunas del grupo, pero estamos trabajando en la parte de proyectos para emprendimiento y para fortalecimiento empresarial. Pero bueno, digamos que en síntesis fueron como decisiones que iba tomando en proyectos que iba participando. Dios, creo que lo cuida uno mucho y conecté con personas muy valiosas y lo sigo haciendo, pues, como es tu caso, y termino aprendiendo y me voy, digamos, por lo que me gusta y tengo una oportunidad de aprender y yo creo que hasta cierto punto aportar algo, pero no más porque yo digo, creo que el podcast no es de mi hoja de vida. No, pero es muy Digamos, interesante así fue que porque llegué. ahí empezamos a conectar diferentes puntos y es, bueno, primero uno aterriza en esto como lo que yo digo, flow del universo, gracias a Dios, o sea, como que eso es muy bacano porque esto es el mejor trabajo del mundo, pero no para todo el mundo, siempre lo digo. Y para ir conectando con gestión del conocimiento en esa etapa de ser profesor, pero también pues empresario, de haber aplicado en proyectos reales que yo, por ejemplo, yo jamás me imaginé terminando siendo profesor y yo decía, ¿yo cómo hago para ser un profesor como los que me marcaron a mí? Que yo digo, esa clase es un éxtasis de conocimiento y que no sea como una clase más de, qué pereza, sino que algo realmente poderoso, que es esa parte y es cuando estamos hablando de la educación y me defino igual que tú, un eterno aprendiz, modo beta, no sé nada, toca aprender de todo, pero la educación o sea, cuando estamos hablando de innovación, pues realmente generamos conocimiento y hay unas etapas que tienen cierta relación. Te quería preguntar, para ir entrando en materia, ¿cómo se relaciona la gestión bueno, primero, ¿qué es la gestión del conocimiento? Porque de pronto hay algún líder de innovación que por allá le apareció eso, pero no tengo ni idea qué es. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Bueno, digamos que en síntesis, las dos palabras son fundamentales, tanto gestión como conocimiento. Conocimiento es diferente de información, eso digamos hay que tenerlo muy claro. Y en ese marco, cuando se hace gestión de conocimiento, que ya es una gestión, esto, uno lo que hace es, desde diferentes perspectivas, la más conocida tal vez el ciclo de creación de conocimiento de Nonaki Takeuchi, que tú tienes un conocimiento del cual no eres consciente, es el tácito y lo llevas explícito, después lo socializas para que lo apropie la organización, etc. Pero el conocimiento es lograr, es probablemente la competencia más importante de todas las competencias que existen, porque no solamente se trata de que tú adquieras cierto tipo de información, sino que a partir también de otras competencias como el pensamiento crítico y el relacionamiento con tu entorno, uses esa información en función de generar valor, digamos, argumentado, no solamente apunta a opiniones, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, pues ahí sí se va un poco más hacia la parte documental. Y es como que hay que cuidarlo. Digamos, el enfoque inicial de la gestión de conocimiento tiene que ver con el aseguramiento, o sea, bueno, con proteger ese conocimiento, ver que garantice de alguna manera que la organización está en capacidad de hacer o de soportar su oferta de valor y no que si se va una persona después quedan todos en el aire. Entonces, como que el primer enfoque es aseguramiento. Y la parte de gestión, y esta parte es muy bonita, resulta que uno, o por lo menos yo, pues cuando salí incluso de la universidad y todo, yo no tenía tan claro la diferencia entre gestión y administración. Yo entendía la administración como un proceso más de coordinación, digamos, a partir de una serie de pasos, con los presupuestos, elementos de proyectos también. Pero el doctor Ortegón me decía, mira, Alejandro, la gestión, que es muy similar a la gerencia, pero pues le pasa que cuando uno habla de gerencia, eh, digamos, relaciona gerencia con gerentes y resulta que eso no se debe personalizar. La gestión consiste en lograr movilizar de alguna forma voluntades
en pos de un propósito, ¿m? Y uno dice, bueno, eso es liderazgo, pero con una metodología, digamos, preestablecida. Entonces, palabras cortas les decía, la gestión es administrar con liderazgo. Y administrar con liderazgo implica, por un lado, que tú conozcas, sepas todo lo que son los esquemas, los procesos, las fases, todo lo que tiene que ver con la administración. Tienes un presupuesto, tienes unos objetivos, tienes que mirar cómo optimizas, digamos, los procesos para lograr ese objetivo, como quieras, todo incluso de la administración tradicional, una administración moderna que ya tiene 100 años, pero que tiene que ver con bueno, digamos, lo que es que tú organices, que tú coordines, que tú hagas seguimiento y control, etcétera. Pero el liderazgo está relacionado, esto es supremamente importante, no con mandar. Y yo creo que he insistido mucho en que hay tres falacias del liderazgo. Una es que se cree que el liderazgo es un conjunto de características de una persona. Dos, que el liderazgo, digamos, implica jerarquías. Y tres, que es la más compleja, es que se piensa que el liderazgo es empoderar. Y no se da cuenta la gente fácilmente que hay una diferencia abismal entre empoderar y empoderarse. Y cuando uno entiende que si lo que busca el liderazgo es que la gente se empodere por su propia cuenta, ya inclusive ni las jerarquías, ni las personas, ni sus características son tan necesarias, sino que se logre de alguna forma catalizar o estimular una cultura en función de un propósito. Por eso existen organizaciones sin jefes, por eso existen otras alternativas como las organizaciones TIL, la redacía, la sociocracia, la humanocracia de Gary Hamel que salió hace poco, los sistemas de. Entonces, cuando uno entiende que el liderazgo es un catalizador de las culturas en función de lograr un propósito y que uno se puede apalancar con algunas herramientas, digamos, pertinentes, eso es gestión. Entonces, todo eso con un enfoque en que el conocimiento, que es más que información, que es una gran capacidad, que es la gran competencia para lograr propósitos, lo combinas. Esa es mi comprensión de la gestión del conocimiento. Ahora, sí, eso tiene que ver con mapas de conocimiento matrices, tiene que ver con herramientas como lecciones aprendidas y buenas prácticas, tiene que ver con formas de asegurar el conocimiento, si ese es el enfoque. Y lo más importante, y digamos ya cerrando, enfocado en tu pregunta, el MIPG, Modelo Integral de Transición y Gestión del Sector Público, tiene una sola política de gestión de conocimiento y gestión de la innovación. Y aunque son cosas distintas, tienen mucha relación. Tú no puedes innovar si no tienes conocimiento. Y no me refiero a tener información, me refiero a que tengas conocimiento. Porque la innovación se da, bueno, primero la innovación es una consecuencia de desarrollar un proyecto a partir de una idea creativa. Entonces, devolvámonos un poco y pensemos en la idea, en la ideación. Entonces, tú no generas una idea, tú no eres creativo mientras no tengas un problema, mientras no sepas correlacionar en contexto y mientras no tengas referentes como o el conocimiento. Entonces, yo siempre cuento el chiste bobo que cuando Newton vio caer la manzana, porque no le cayó en la cabeza, sino que la vio caer, ¿cierto? Estaba en la peste negra y lo mandaron para la casa. Él dijo, claro, pues la fuerza de atracción gravitacional entre los cuerpos es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Porque él tenía el conocimiento y porque además había estado estudiando esa problemática y porque tuvo la capacidad de observar. Y en algún momento unió los puntos y ¡pum!, le salió la idea. Pero si él no tiene el conocimiento, uno que está al lado de Newton ve caer la manzana y le dice, Sir Isaac, me están pensando por M. ¿Sí? O sea, digamos que el conocimiento es fundamental, ¿sí? Porque sin eso tú no tienes. Imagínate que no tienes la problemática, ves caer la manzana, sabes de modelos matemáticos, pero no correlacionas o porque no tienes un problema por resolver. Se necesita, yo tengo un artículo en LinkedIn, lo que pasa es que tengo inactivo LinkedIn en este momento porque estoy recopilando todo para escribir el libro del modelo SMO. Pero un artículo en LinkedIn se llama Una IP para cambiar el mundo. Y en ese artículo explico los elementos de la innovación y cómo se conectan y finalmente cómo fluye la idea. Y ahora, de esa idea, nos vamos ahí sí con un proyecto a llevarla a la realidad, porque tú sabes que una cosa es la creatividad, otra cosa es la innovación. Creativos somos todos los que levantamos la mano para decimos, a mí eso ya se me ha ocurrido, pero innovadores son los que lo hicieron. Entonces, la innovación finalmente es proceso y resultado, pero si tú no tienes conocimiento, pues no puedes innovar. Entonces, sí hay una conexión necesaria, ya sea para innovaciones marginales o incrementales que implica excelencia operacional o tratar de hacer cada vez mejor los procesos, o ya sea para, digamos, innovaciones disruptivas que ya son, digamos, de mayor impacto o radicales, que es cambiar todo el modelo. Y sí me hago entender, Santi, o sea, no puedes innovar si no tienes conocimiento, es distinta.
O sea, y cuando me refiero a que es distinta, no me refiero solamente a su oferta de valor, sino a su cultura, y ni siquiera a su cultura como un todo. Eso creo que fue de los grandes errores que a mí me costó mucho trabajo, digamos, desenmarañar, y es pensar en una cultura ideal y única. Que cuando entiendo que lo que se entiende por cultura es un agregado multicultural, dinámico, sistémico, que además es cambiante, y que pues la cultura de los de procesos no tiene que ser igual que la de los comerciales, etcétera. Entonces, cada organización es distinta y en función de reconocer esas diferencias y esos propósitos se co-crea, desde la perspectiva de SMO o la mía, lo que va a ser el esquema de gestión del conocimiento. Uno, dos, el, hay digamos, unos esquemas, digamos, convencionales, una serie de herramientas muy desde la administración lineal de qué es lo que le queremos lograr. Hay otro enfoque que es la administración no lineal, pero eso sí nos metemos en otro lío. Pero digamos que en ese marco hay como unos cuatro enfoques fundamentales para la gestión del conocimiento. El más conocido es el aseguramiento. Tú haces gestión de conocimiento para que no te pase lo que cuentas del COVID. Pero también hay otros tres. Uno es, digamos, captura del conocimiento, que es como investigación. El otro es transferencia, que es lo que hacen muchas veces las universidades. Y el último, que aparentemente no es como tan obvio, es innovación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces gestión del conocimiento, digamos, cuando haces el proceso como de hacer explícito el conocimiento, y ahorita, digamos, me tengo un poco en una Takeuchi, esto descubres que hay personas que se le ocurrieron ideas para mejorar los procesos. Y esas ideas son insumos, nosotros las llamamos CINIs, ideas nacientes iniciales, que después llevamos a IPIs, ideas potencialmente innovadoras, y esos insumos de innovación surgen de haber hecho un buen proceso de gestión del conocimiento, porque en la medida en que las personas sean conscientes de lo que están haciendo, se les ocurren cosas para mejorar. Entonces, el enfoque, cuando tu enfoque en una organización es, bueno, yo quiero hacer gestión de conocimiento para innovar, pues lo que tienes que hacer es, por un lado, asegurar el conocimiento de la organización para que exista una cosa que se llama masa crítica. Es como en la industria manufacturera la capacidad instalada, que tú dices que no me va a quedar sin quien pueda garantizar mi oferta de valor. Pero por otro lado, voy a aprovechar todo el saber que tienen las personas para mejorar procesos, si quiero hacer mejoras internas, incrementales o de procesos, o inclusive para, digamos, disparar potenciales ideas más disruptivas. Entonces, el enfoque de innovación es uno de las potencialidades que te da hacer una buena gestión del conocimiento. Pero lo convencional es, vamos a asegurar lo que hay. ¿Y uno cómo lo asegura? Uno dice, bueno, ¿qué procesos son críticos en este momento en cuanto a la posibilidad de que tenga conocimiento? O sea, se me van varias personas y la empresa se me cae. Entonces, cuando yo tengo claro eso, les digo, bueno, los que saben de esto, voy a tratar de que esos que tienen esos saberes, esas personas, lo transfieran a otras personas para que la masa crítica aumente. Y la masa crítica no necesariamente es que todos lo sepan, porque hay procesos que tienen que ser muy confidenciales y no todo el mundo lo puede saber. Inclusive, por ejemplo, a nivel militar está el proceso de compartimentación, o sea, hay cosas que deben saber unos y otros no. ¿Qué hacemos? Así funciona. Y entonces, lo primero es asegurar, digamos, que lo que tú estás ofertando lo puedan hacer las personas que trabajan contigo. Y entonces, si solo hay una persona, tienes que lograr que el conocimiento que tiene esa persona se socialice para que la masa crítica no sea alta. Y eso es lo que se denomina asegurar el conocimiento. Pero a partir de ahí tú puedes sacar ideas nuevas para enfocarlas en innovación, porque además de lo que te decía antes, sin conocimiento no hay innovación. O si tu naturaleza puede ser de una universidad, es que yo tengo captura y transferencia, o sea, yo investigo y por otro lado tengo que transferirlo no solamente para los estudiantes, sino en los proyectos. Pues mi razón en función del conocimiento, mi razón de ser es estar a la vanguardia en los saberes, desarrollarlos o crearlos o por lo menos traerlos y que lo tengan más personas. Y esa es una de las grandes fallas en general de las universidades, que las universidades piensan que la transferencia de conocimiento se da por memoria documental. Es pura pedagogía, pedagogía de los niños, andragogía de los adultos. El adulto aprende haciendo, el adulto aprende haciendo proyectos. Entonces, cuando tú tienes muy claro cuál es el enfoque en función y conoces la organización, en función de eso, digamos, diseñas con las personas de la organización para que sientan empoderadas a propósito de liderazgo, ¿cierto? Y que quede el conocimiento en ellos y pues para que uno realmente les aporte valor, arma el sistema en función de sus objetivos, conociendo la gente y mirando cómo se puede manejar. No sé si
Ahí te doy un poco Sí. más de luces en relación con lo que es la gestión de conocimiento. Sí, 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 sí. Ahí recapitulando un poco, entonces primero, el conocimiento no es tener PDFs gigantes de cosas ahí que nadie lee y nadie sigue y que es el proceso estandarizado del sistema versus la realidad, eso no es. Pero sí De acuerdo. como aseguramos el conocimiento de los procesos críticos de la organización para cumplimiento de promesa de valor, súper. Sí. Después captura, después transferencia e innovación. O sea, sin conocimiento no hay innovación y es que tú lo decías ahorita, ¿no? Yo digo, uno no sabe lo que no sabe. O sea, Ah, uno ok. está, hay tantas cosas pasando en el mundo que yo no sé que estoy ignorando, entonces también creo que parte importante de un sistema de gestión de conocimiento es traer, sí, tiene que ver con la investigación, pero cómo poner señales en el entorno, en el ecosistema, para empezar a detectar cosas de tecnología, cambios de mercado, cambios que nos van a dar drivers que nos van a ayudar en la estrategia. Me queda más claro. En la práctica es más complicado, pero digamos, ¿tú qué le recomendarías a un líder de innovación que está arrancando pensando en un líder de innovación de una compañía? Imagínate las de Cámara de Comercio, que hacen sistemas de gestión de innovación que muchas veces ni tienen un solo responsable, sino ponen a alguien más o un solo responsable que queda con mil cosas? ¿Qué les recomendarías cómo empezar a abordar estos temas de gestión de conocimiento sin ahogarse en cientos de actividades que eh, de pronto no le van a traer el mejor resultado al inicio, Que termine, para que no termine remando en el equipo. para que no Esto, termine remando en Arequipe? bueno, a mí me encanta el título de tu podcast. Bueno, pues yo no soy tan amigo de los consejos porque cada situación es particular. De hecho, precisamente escribía estos días en el blog porque alguien preguntaba, bueno, deme un ejemplo, deme yo no sé qué. Yo decía, mire, Harari dice, la excepción solo confirma la regla. ¿M? Harari, el escritor de Animales a Dioses, de Sapiens. Pues resulta que si bien cada situación es distinta, ¿cierto? Hay cosas que sí pueden ser generales o genéricas que pueden abordar todas las personas. Desde mi perspectiva, la primera es eh, la transparencia, en cuanto a que uno tenga claro las cosas. Si uno no diferencia qué es innovación de creatividad, pues ya empieza mal, ¿cierto? Y piensa que innovación es irse a la parte lúdica de generar ideas, pero pues es pasarla bueno, pero pues la organización requiere resultados, necesita proyectos y los proyectos son más lineales que, de hecho, si algo lineales son los proyectos. Segundo, entonces es que hay que compilar, pero si a una persona le toca, porque yo sé que le toca, o sea, tú mejor que nadie conoces todo el ecosistema, sobre todo de tu rol cuando estás en la cámara. Resulta que eh, les toca como hacer de todo y no la tienen tan clara. Pues ojalá puedan respirar y levantar la mano y decir, bueno, espéreme, yo no me comprometo con todo si quiere que le haga las cosas bien, pero bueno, si me toca, pues bueno, yo tengo claro que la innovación está en función de generar valor desde la diferencia, ya sea en mis procesos internos, ya sea de manera poco a poco, o ya sea hacia afuera, que es la oferta de valor, o inclusive a nivel, digamos, disruptiva o radical. Y por otro lado, la gestión del conocimiento, en principio, la mayoría de las organizaciones tienen que pensar es en asegurar el saber que garantice su oferta de valor. Eso es fundamental. De hecho, un chileno, Javier Martínez Almodóvar, se me olvida el apellido, un sensei en gestión de conocimiento, dice, las empresas no son empresas, las empresas son entidades de conocimiento porque ellos no venden un producto, ellos pueden vender el producto porque saben venderlo o porque saben hacerlo. Entonces, realmente cualquier organización es o existe en función de su conocimiento. Yo recuerdo que Rodolfo Ginás, decía alguna, Rodolfo Ginás decía en una conferencia nacional, que una persona le cortan la cabeza, no la decapitan, la decorporean, porque somos principalmente nuestro pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que una organización existe en la medida en que sepa hacer lo que promete y lo garantiza. Si una organización no lo sabe hacer, las máquinas, pues con toda inteligencia artificial, que eso hemos hablado tú y yo alguna vez, las máquinas no hacen las cosas por sí solas todavía.
para ya llegar al momento, pero todavía no. ¿M? Entonces, una organización finalmente es un nodo de conocimiento y el nodo de conocimiento tiene como un entregable la oferta de valor. Entonces, las organizaciones, y si la persona está liderando y le toca liderar todo, pues tiene que enfrentarse a la gestión de conocimiento y diga, bueno, váyase por asegurar qué es lo que es crítico para esa organización, qué es el core, qué es lo nuclear, qué es lo central de lo que hace, su misión, para que se entienda desde los términos que a mí me parecen ya obsoletos de la administración lineal, pero pues que todo el mundo entiende, qué es lo fundamental o la misión. Y mire que eso se asegure en función de que hayan suficientes personas que puedan respaldar eso. Cuando tenga claro si hay suficientes personas, ya puede decir, este conocimiento está asegurado. Pero si no lo tiene claro o si puede haber vulnerabilidades, trabaje en que ese conocimiento lo tengan más personas, porque la organización sigue siendo una idea. Digamos, no existe, Harari da el ejemplo de Peugeot. Bueno, yo a veces me referencio mucho con Harari y tengo mis Gran reservas contra él ejemplo, también. de ese te iba a hablar, del ejemplo de Peugeot. Pero Exacto, cuéntanos, ¿cómo, eso es una invención? exacto, es una creencia. Y sobre esa creencia trabajamos. Como, pues claro, obviamente la democracia, por ejemplo, es mucho mejor que cualquier dictadura, cualquier caudillismo, lo que sea, pero pues no es lo único. O sea, digamos, hay otros esquemas para toma de decisiones y para generar consensos. De verdad, la palabra consenso bien entendida, o el consenso es un proceso de construcción de acuerdos a partir de disensos, que es distinto a que alguien piense igual que yo. O sea, si no lo entienden así es que no han entendido nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si la organización, que es una idea, finalmente funciona, existe en función del trabajo de la gente, del valor que agregan, pues hay que asegurar que eso que saben hacer, no solo lo sepa una persona, sino que lo sepan varias personas para que la organización no quede en riesgo y no que eso se llama una fuga de conocimiento o que la masa crítica sea muy baja en saber y por lo tanto la organización quede en riesgo. Entonces, lo primero es entender la diferencia y lo segundo es, bueno, ya sé que una cosa es innovación, otra cosa es gestión de conocimiento, en algún momento los conecto, pero la gestión de conocimiento voy a empezar por asegurar que los saberes más importantes de la organización los tengan suficientes personas en la organización para que la empresa no corra riesgo. Y eso, y hay unas fricciones porque muchas veces las personas dicen, si yo cuento, entonces soy reemplazado, ¿cierto? Pero digamos que si usted no cuenta y se acaba la organización, no solamente usted es reemplazable, sino todos los que están con usted. ¿M? Entonces hay que entender muy bien por eso hay que conectarse con la gente, por eso hay que conocer a la gente, por eso yo entro a conocer primero a las personas, la cultura, etcétera. Porque cuando uno entiende la importancia de lo que es gestionar bien el conocimiento y conoce a las personas y se conecta con ellas, va a ser muy bueno. Pues, Ecopetrol maneja mucha confidencialidad, pero yo recuerdo un líder de Ecopetrol que me decía a mí, pues a mí me gustaría escribir un libro de lo que yo he hecho, ¿cierto? Después no estoy violando confidencialidad ni mucho menos en el año que trabajé en Ecopetrol, pero sí me cayó, me hizo caer en cuenta que muchas veces las personas por sus expectativas, sus motivadores, desde la perspectiva de Maquila, poder, logro o afiliación, o lo que sea, tienen unas expectativas. Y si uno dice, mire, yo le conecto sus expectativas con la intención que tengo desde la organización, es un win-to-win. Y en ese marco, compartan el conocimiento, yo de alguna manera le retribuyo eso y los dos ganamos. Y a partir de ese conocimiento se pueden generar más conocimiento y aquí conecto lo que te decía de Nonaka y Takeuchi. Cuando Nonaka y Takeuchi plantearon el ciclo de conocimiento, de hecho ellos fueron los que también plantearon el concepto Scrum, pero bueno, eso es aparte. Pero Nonaka y Takeuchi, cuando hicieron su trabajo que llama la organización creadora de conocimiento, estaban hablando más de innovación y de crear conocimiento que de gestionarlo o asegurarlo. O sea, digamos, cuando uno entiende bien esto, dice, oiga, la innovación no está tan lejos del conocimiento, no puede estarlo. Y en segundo lugar, pues no solamente es que yo haga explícito el conocimiento que tiene la gente, sino que ese conocimiento lo llegue a tener la organización en suficientes personas para que no haya riesgos y por el contrario, para que a partir de ese saber yo pueda crear cosas nuevas y digamos, ahí sí entrar a pelear en un mercado más competido a nivel del saber, del conocimiento, la investigación, etcétera. Mi idea no es confundirte, Santiago, pero digamos que creo que tomando varias cosas puedo darte insight. Además, tú eres brillante, pero con varios elementos al conectarlos se puede entender la importancia de gestionar el conocimiento, por dónde empezar y su relación con la gestión de la innovación.
Me encantan esos ejemplos porque, sí, mira que cada organización es un sistema complejo que, o sea, tú no le puedes dar recomendaciones generales, pero el que diste si es, no se inunde, no remen al equipo, organice bien, defina bien los conceptos, identifique algo de esos riesgos que tiene como esas victorias tempranas también de darle beneficio. De hecho, la siguiente pregunta que te tenía es esa parte personal. Hoy estaba dando una conferencia en una compañía que me pareció increíble y el gerente decía, si usted es el único que sabe, pues lleva porque le toca hasta más duro porque pues nadie más sabe, entonces, y usted no va a poder crecer, porque usted siempre va a estar haciendo eso y no va a poder estar pues buscando, generando, aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo usted se vuelve un multiplicador? Que también eso ya se conecta con liderazgo y con los miedos internos de yo no comparto porque quiero ser indispensable, pero no sé, pues ya después uno se da cuenta de no, yo comparto todo porque quiero aprender más y quiero que la gente pueda hacerlo. Pero ¿cómo manejar esos temas individuales que nos, o sea, depende también de la industria, pero a nosotros nos ha pasado en diferentes industrias que hemos visto ejemplos de alguien que tiene toda la experiencia y no quiere compartir, no transmite, no hay un tipo de mentoring, nada. O sea, realmente porque no hay un miedo detrás. ¿Cómo se puede gestionar eso que yo llamo gestión del miedo? Y tienes razón, es gestión del miedo, pero el miedo no es malo, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con la supervivencia, pero bueno, eh, hay herramientas y hay formas. Digamos, uno puede irse por las buenas, que es la idea, ¿cierto? Bueno, venga que esto le sirve, venga que esto nos sirve lo que tú dijiste que uno crece, porque cuando uno aprende, pues puede crecer, pero cuando uno se queda en lo que sabe y no lo cuenta, pues digamos, hasta ahí llega. Y lo que pasa con el conocimiento es genial, que es distinto a con las demás cosas. Cuando tú compras una silla en 10 pesos y la venden, entonces pierdes la silla y ganas 2 pesos, pero si tú vendes tu conocimiento, no lo pierdes, lo mantienes. Y por el contrario, en el momento en que lo socializas, creces. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, yo lo puedo conectar con algo que tenía, que ese es el proceso interno de creación de conocimiento y eso me genera una nueva perspectiva frente a lo que estoy haciendo. Entonces ahí se crea conocimiento interno, pero bueno, eso es una cuestión un poco más de neuroplasticidad y todo eso. Hay herramientas, como te digo, digamos por las buenas, pero hay unas herramientas y metodológicamente uno puede hacer un train de trainer, pero tú dices, bueno, es que son reacias, puedes hacer, hay una cosa que llama plan backup o plan sombra, que es el más aburrido. Y es bueno, pues siga a esta persona y cópiele todo lo que pueda ver que aprende, ¿cierto? Pero si hay algo claro hoy en día, creo que hay muchas experiencias y ahí sí tengo muchos ejemplos, pero pues vamos por los tiempos no lo voy a contar, ¿cierto? Es que si hay alguien que cree que tiene el conocimiento, se las sabe todas, está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque si tú no me compartes a mí, digamos, yo te digo, bueno, Santiago, cuéntame esto y tú no quieres, desde preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cierto? Hasta meterme, digamos, en una base de datos universitaria bien estructurada o hacer business intelligence o espionaje industrial, como quieras llamarlo, pero van a haber otras perspectivas y otras formas de hacerlo. O sea, que una persona sea, y bueno, yo lo digo con esto, yo soy muy orgulloso de ser colombiano, digamos, que una persona en Colombia, en el tejido promedio, que tiene una brecha productiva del 80%, que la productividad laboral no pasa de $20 por hora por persona al año, frente a lo que ya saben en otros tejidos empresariales, pues uno tiene referentes. O sea, digamos que si uno cree que tiene la última verdad o que la última Coca-Cola del desierto, pues se está engañando. Y ese engaño pues le va a costar al final a él. O sea, entonces, pues la idea no es llegar a ese extremo, pero pues uno cómo no llega a ese extremo, conectándose y conociendo a las personas y sabiendo cuáles son las expectativas, qué es lo que quieren. Y lo que tú decías es fundamental. Hay las personas que son las que se saben solamente y son los únicos y sacan pecho porque se las saben todas, entre comillas. Pues resulta que no pueden descansar. Sí, imagínate que tú seas el único que maneja un proceso crítico, tú no puedes tener vacaciones. Porque ¿cómo va a tener vacaciones si no hay alguien que te reemplace, ¿cierto? No, pues te pagan millones, pero resulta que el momento en que no puedes salir y si te vas se acaba la organización y además toda la gente va a estar como pendiente de copiarte como a las malas porque saben el riesgo en el que están. Entonces uno puede ser estratégico, tener una visión de largo plazo y decir, bueno, al final a mí me
conviene más compartir lo que sé y crear a partir de eso, ¿cierto? Que guardármelo y exponerme a que, pues, al final yo también termine perdiendo. Pero hay herramientas. La idea es que uno no llegue a usar las herramientas últimas que te dije. El plan backup no es recomendable, o a mí no me gusta, pero hay escenarios donde toca, porque eso ya prácticamente es espiar, ¿sí me explico? Pero, pero, pero si uno se va por las buenas, si uno se conecta con las personas, si uno le hace ver, digamos, las cosas buenas, si uno comparte genuinamente con ellos, cuando tú compartes y cuando yo comparto, no solamente lo hago por ego, o porque es que mire cómo sabe Santiago, mire cómo sabe Alejandro, sino porque cuando yo sé que tú lees, cuando Diego lee, cuando Juan Diego lee, cuando María Cristina lee y realimentan, yo digo, uy, aquí me dieron algo más. O sea, es una inversión para aprender más. Y cuando uno tiene esa visión, que yo creo que se la debo mucho a mi mamá, y me doy cuenta de que tú ganas cuando compartes. El conocimiento es muy valioso, sobre todo desde esa perspectiva. No sé si lo que te haya hecho te dé algunos elementos frente a tu pregunta. Me hace mucho sentido también, creo que a la gente le va a sonar eso de las vacaciones, porque ahí ya pues, si te toca algo que es, uy, esta vez sí soy el único que sabe eso, entonces no lo puedo hacer, pero en definitiva yo creo que por eso es tan chévere hablar con líderes de innovación o personas del ecosistema, es que yo no he encontrado al menos a alguien que no quiera compartir y aprender, ¿sí? Porque el conocimiento es el único recurso que entre más compartes, más tienes, así como lo acabas de decir. Entonces va creciendo y uno le van diciendo otras cosas y uno tiene que, pues, ser consciente de que lo que tú dices es que si uno se pone a ir a ver papers de Singapur o de otros lados, es como, oiga, usted ni yo ni acá sabemos nada de eso, aprendamos todos juntos para elevar el nivel de lo que estamos haciendo. Y te quería preguntar ya el segundo punto de investigación, ¿por qué las empresas o en general las empresas o el tejido empresarial colombiano, hablando de MIPYMES, ¿por qué crees tú que no están leyendo ni artículos científicos ni yendo a leer patentes? Bueno, pues digamos que la respuesta fácil, que pues como te digo, yo hablo de SCADA, sistemas complejos dinámicos adaptativos, todo es complejo. Pero la respuesta fácil es que las MIPIMES en su gran mayoría no es ni siquiera es una cuestión de tiempo, están sobreviviendo. O sea, digamos, no tienen tiempo algo distinto de tratar de sobrevivir, en primer lugar, y en segundo lugar, no saben algo distinto a lo que es de pronto vender o negociar en general, ¿cierto? La excepción solo confirma la regla. Y yo he conocido mis pymes, no solo pymes y micros, que realmente hacen cosas bien interesantes, pero por lo general están en el día a día porque además tienen que sobrevivir. El hecho de que la brecha productiva normalizada, en principio frente a Estados Unidos o frente a la OECD, sea de más del 80%, significa que somos muy ineficientes a nivel industrial y esa ineficiencia en parte se ve reflejada por siendo uno de los países que más trabaja horas, pero horas están sentados, horas están frente a una máquina no generando valor. Entonces, el mismo entorno, digamos, no lo permite, pero eso también tiene que ver con la cultura de la gente. Si yo finalmente, digamos, ya llego a una zona de confort, digo, bueno, por un lado estoy sobreviviendo, pero por otro lado, pues me venden, yo me creo el cuento que es que lo chévere es gastar la plata y descansar cuando no estoy trabajando, en vez de pensar que cuando no estoy, entre comillas, trabajando, puedo estar aprendiendo. Esto, que es otra forma, el descanso es cambio de actividad. En ese marco, pues culturalmente estamos como muy quedados, o sea, uno no puede generalizar en un país tan diverso, pero sí tenemos una cultura muy compleja en cuanto al menor esfuerzo, y eso viene heredado mucho, digamos, de la bonanza marimbera y todo lo que es el narcotráfico y todo esto, afectó mucho y terriblemente la cultura colombiana de la plata fácil y rápido. Y eso es muy delicado, eso es muy peligroso, y eso, entre otras cosas, puede llevar a pensar que si yo ya tengo un negocio de plata, vivo el presente, pero el T sub cero no es carpe diem de vivir el presente y llenándose, sino vivir el presente distraído, que es distinto. Y en ese marco no se dan cuenta de la necesidad de tener una visión sistémica como para que esto se mantenga, no solamente en el tiempo, sino para que me dé incluso mayores satisfacciones. Y el que uno se esfuerce, y esto es, yo creo que con esto cierro, más allá de la canción de
el trabajo lo hizo Dios como castigo o algo así. El esfuerzo no significa sacrificio. El esfuerzo es, digamos, la inversión que tú haces y que invirtiendo te puede llenar, incluso haciendo el ejercicio. Mi papá decía algo así como, eh, la grandeza está más en la lucha que en el triunfo, ¿cierto? Porque uno puede triunfar porque el que estaba antes se cayó. Pero en cambio, cuando tú luchas, y había otra frase donde Efraín era que, mijo, si has escuchado eso, lo que se quiere se lucha. Yo, sí, señor, pues mentira, lo que se lucha es lo que se termina queriendo. Entonces, coja muy bien que va a luchar. Entonces, cuando tú entiendes que el esfuerzo no es sacrificio y que es parte de una construcción que te puede llenar como persona en cuanto a que creces, pues hombre, puedes decir, en vez de gastarme la plata en comprarme un carro último modelo y pintarlo de llama reloj, pues lo que hago es, voy a aprender algo nuevo y eso va a ver cómo le sirve a mi organización y cómo hago que eso crezca. Y aquí también, yo he dicho que para cerrar, pero esto es importante, el tejido productivo no se mejora con extensión y con pañitos de agua tibia. Hay que hacer proyectos grandes, sistémicos, que además puedan ser o cadenas de valor extendido o que sean, digamos, de escalamiento organizacional. Y a las personas no le cabe en la cabeza que un proyecto puede valer 1 millón o 10 millones de dólares, que a eso es lo que hay que apostarle en vez de, pues, 50 millones para comprar media máquina y de segunda. Entonces, sí hay mucho de cultura y hay mucho de necesidad. Entonces, como que se juntan las ganas de comer y el hambre y resulta que no salimos. No sé si, esa es mi perspectiva. O sea, yo no soy Sí. economista, pero yo lo veo así. Sí, no, pues también ahí viendo como el Informe Nacional de Competitividad y la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. O sea, los que están haciendo la inversión son las empresas, pero en entornos complejos. O sea, hay un tema cultural, pero hay un tema también de cómo está el ecosistema, los incentivos, demás. Mucha gente no conoce beneficios tributarios, por eso hicimos uno específico de eso para, hágale, o sea, hay herramientas, pero también cultural, o sea, lo que tú dices, o sea, hay nos falta una mentalidad en términos, o sea, no hay que generalizarla, hay empresas increíbles, pero en general del tejido de cómo puede llevarse al siguiente nivel. Alejo, te quería preguntar que lo mencionaste, en vez de comprarse uno un carro, pues aprender que yo estoy 100% de acuerdo con eso, de hecho el carro ni siquiera es una inversión. Em, ¿Cómo aprendes Y tú y qué pintarlo estás de llamas. y pintarlo de llamas aparte? ¿Cómo aprendes tú y qué estás aprendiendo en este momento? Bueno, eh, para mí es importante y es un desafío estar aprendiendo, porque si no lo hago, siento como que ahí sí pierdo la vida. Es decir, como que se me pasa la vida y eso de alguna manera como que no me gusta mucho. Eh, Más que formalmente, pues porque formalmente ya lo sabes, ya te dije, ¿cierto? Pues, yo aprendo mucho de la observación de la referenciación. LinkedIn me parece que es una muy buena plataforma para referenciarse. Obviamente no para seguir el más viral o la más bonita o el que habla más duro, sino los que hablan con argumentos para leer papers, etc. En la universidad o en las universidades donde he trabajado, pues he tenido la oportunidad de trabajar a nivel de investigación, generar investigación en posgrado, etcétera. Y de hecho dirijo proyectos. Entonces, cuando yo estoy dirigiendo proyectos, necesariamente estoy aprendiendo esas temáticas, porque pues no me las sé todas. Y creo que al final, ¿de qué estoy aprendiendo puntualmente? Uno termina como enamorándose de algunas cosas y curiosamente, entre más uno aprende eso, más sabe que no sabe. Entonces, yo creo que el trabajo o fuerte que estoy haciendo a nivel de proyectos de inversión con recursos de banca privada, las propuestas para desarrollar el tejido productivo, combinado con lo que puede ser la gestión cultural, pero no gestión cultural desde el folclore, sino a la gestión de las culturas organizacionales, es algo en lo que me he metido de cabeza últimamente. De hecho, creo que algo que me llama mucho la atención en las últimas propuestas que hemos hecho, de hecho, yo he compartido algunas ideas en los grupos, por ejemplo, en relación con las universidades.
Entonces he estado mirando referentes de tejidos o de otras sociedades donde las universidades no están como tan limitadas como aquí sí, lamentablemente les pasa por lineamientos que se hicieron en otros tiempos, pero que son unos nodos de desarrollo. Entonces yo recuerdo que en el 2017 terminé una conferencia con la siguiente pregunta. ¿Por qué será que las universidades no respaldan a sus emprendimientos? ¿Será que no creen en lo que enseñan? Pues hoy ya tengo claro que no es que no crean, sino que están muy limitadas muchas veces por lineamientos del mismo ministerio y, pero uno a nivel de innovación y a nivel de ideación y de innovación plantea propuestas y ahorita estamos como muy metidos en, oiga, ¿cómo planteamos por medio de proyectos de emprendimiento, proyectos de fortalecimiento, escalamiento empresarial, cerrar la brecha productiva? De, ya sea de algo nuevo que está planteando o de un tejido, y eso implica que tú conozcas de qué están, de qué están hablando, en qué consiste la oferta de valor, cuál es el contexto en el que están, y ese aprendizaje constante se da casi que como consecuencia de que tú estés planteando, que es una parte, estructurar proyectos, y gestionándolos, como la otra parte. Y en segundo lugar, ahorita estoy como muy enfocado en recoger muchas de las cosas que he escrito en LinkedIn, entre otros para publicar el libro del mundo SMO. Entonces eso me ha llevado a mirar referentes. Entonces, además del artículo que nos compartiste generosamente ayer, antes de ayer, el, el- hace como unos 3 o 4 meses yo encontré un artículo que se los compartí a todos y es que alcancé a hacer publicación en LinkedIn antes de que me activara la cuenta, el de los liderazgos zombies. Entonces, he estado investigando mucho sobre eso, porque pues el modelo SMO es muy robusto, el liderazgo sistémico es muy disruptivo, etcétera. El modelo SMO tiene el Beckham que deja obsoleto el PHBA, imagínate, y el liderazgo sistémico deja obsoleto todos los liderazgos. Pero pues para que no me pase lo que nos pasó al doctor Libardo, que en paz descanse, y a mí cuando diseñamos el modelo hace más de 10 años, era el efecto Cassandra. Cassandra era la hija de Priamo, el rey de Troya, y ella, Apolo estaba enamorado de ella, entonces le dijo, bueno, yo le doy el don de que usted sepa adivinar el futuro, pero pues a cambio, pues usted tiene algo conmigo, y Cassandra le dijo que pues muchas gracias, pero que no tenía nada con él. Él dijo, bueno, está bien, yo no le puedo quitar el don que ya le di, pero le voy a castigar con que nadie le crea. Entonces ella tenía razón, pero nadie le creía. Entonces, el efecto Cassandra es que tú sepas algo, lo entiendas antes de tiempo. Cuando hicimos el modelo ese con el doctor Ortegón, como te digo, hace más de 10 años, pues era, imagínate lo disruptivo que era, cuando hoy en día todavía lo es. Hoy en disrupción del modelo, pensar en un liderazgo que no requiera líder y pensar de un sistema, digamos, más administrativo, porque el BECAM es como un ciclo más de la parte administrativa, que rompe con los esquemas, digamos, tradicionales de la teoría de administración moderna que ya tiene 100 años. Eso, para publicar el libro, para terminar de escribir y después publicarlo, pues eso me implica mirar muchos referentes. Entonces, ahorita estoy revisando una cantidad de cosas, pero pues que te diga puntualmente estoy aprendiendo tal cosa. Por ejemplo, si quiero saber de inteligencia artificial, yo digo, voy a llamar a Santiago. Porque tú sí sabes mucho de eso y le has metido mucho la ficha. Y casi que el saberse referenciar con buenas personas es una forma de aumentar el conocimiento. Pero que ahorita esté metido en algo en particular, sí, el doctor Gaitán me dio por ahí unos papers de modelamiento dinámico de sistemas. Y de hecho, hoy en, la- en el evento de Rockstar, yo le preguntaba a Camila si, oye, ustedes están usando sistemas, modelos de simulación dinámica de sistemas, perdón, y eso es una forma más que hacer prospectiva de mirar alternativas y que se itere hasta que te llegue una posibilidad alta, y que hablábamos a veces una vez tú y yo de perspectiva plausible y posible y todo eso. Entonces, eso está, me ha tocado leer porque el doctor Freire era muy juicioso con eso. Entonces, si él me manda algo casi que tengo que leerlo para poder después conversar con él. Y me gusta eso. Libardo, digamos, era muy parecido, me daba referentes y los leía y después iba a hablar con él y así aprendía. Entonces ahorita estoy mirando lo de simulación dinámica del sistema, pero sobre todo en función del libro, mirando referentes. Mira que ahí como es berrículo de un paper, ¿no? O sea, eso es
como conocimiento tan, yo digo, es un momento, no, no sé, yo ya lo, se vuelve parte de la rutina, yo voy buscando papers, de hecho hace poquito te voy a compartir uno de gestión del conocimiento, inteligencia artificial, ¿y tú qué crees que va a pasar con, a ver cómo está, cómo ves que va a cambiar la gestión del conocimiento con esta tecnología convergente de la cuarta revolución industrial? Pues mira, es una pregunta muy pertinente en cuanto a que si uno no tiene clara la diferencia entre conocimiento e información, pues uno puede asustarse mucho. ¿Por qué? Pues porque si uno piensa que la gestión del conocimiento es gestión documental y claramente estos días salió el GPT-4 omnicanal, el O, ¿cierto? Que ya habla contigo y todo eso. Si uno no entiende que una cosa es conocimiento decía, si uno tiene clara la diferencia entre información y conocimiento, no se asusta tanto. Sí se asusta, pero no tanto. Y no tanto desde la perspectiva de tenerle miedo a la herramienta, porque pues, las herramientas trabajan para uno, sino de que se use mal. Entonces, la gestión de conocimiento, yo la he visto como un copilot desde mi ignorancia, pero veo que es una herramienta muy poderosa. De hecho, cuando hice el módulo de emprendimiento para la maestría, pedí incluir una parte en los referentes de pensamiento que se trabajara con inteligencia artificial para que los estudiantes o los maestrantes preguntaran a la inteligencia artificial y a partir de la respuesta triangularan y miraran si estaba de acuerdo, si validaba o no. Entonces, yo creo que es una herramienta y como herramienta a nivel, por ejemplo, documental es muy poderosa. En ese sentido, digamos que la parte documental es la gestión de conocimiento, porque la gestión de conocimiento sí implica en algún momento documentar. En ese marco, esto es muy poderosa, pero desde la perspectiva que la inteligencia artificial, eh, de alguna manera, cree un nuevo conocimiento o genere conocimiento en contexto, con todo y que la 4 omnicanal ya pueda mirar el contexto. La cosa es que te vea el contexto o que pues interprete, digamos, ya uno no tenga que hacer un prompt tan largo, sino que interprete el contexto. Y otra cosa es mire de una manera sistémica eh, cuál es precisamente ese contexto. O sea, el contexto es más que el escenario, porque incluye el escenario, el momento y el análisis frente a eso. Yo creo que todavía no lo puedo hacer sola y yo creo que, y ojalá no lo vaya a hacer sola pronto hasta que nos organicemos como sociedad, porque si la inteligencia artificial puede hacerlo todo en conjunción con la robótica, chévere que lo hiciera, pero para el bienestar de todos. Pero si eso no funciona así, entonces pues vamos a seguir cayendo en un pensamiento binario, nosotros y ellos, o uno y los demás, o lo que sea, y ahí y se vuelve, no la ley de la selva, sino una anomia, que es como me dijo el doctor Gaitán, es sin ley, en función del que sea más fuerte o el que sepa manejar la herramienta más. Y resulta que la idea es que esto nos sirva a todos. eh, y por eso yo aspiro que todavía no lo haga solo todo. ¿M? Pero mientras eso pasa, es una muy buena herramienta en la parte documental y es un buen referente para jugar. O sea, digan, si uno hace buenas preguntas, si le dice a uno, no dice, hey, yo la tenía clara. Entonces uno se hace test y dice, y si uno dice que, sí, pues, si uno dice, oiga, yo tengo una idea con relación a eso, y esto, eh, o la inteligencia me responde otra cosa, yo digo, bueno, ¿por qué estoy fallando o de dónde estoy sacando los referentes? Entonces es como un buen, ¿cómo le dicen los boxeadores? Que, es Sparring. un buen sparring, exacto, gracias. En ese sentido me gusta como copilot porque pues a uno como que le va aclarando muchas cosas. Me gusta el desafío de que yo encuentre cosas que pueden ser ciertas y que no. Y ahí es cuando yo pienso, mire, si uno sabe de algo, pues la inteligencia artificial básicamente le va a servir para confirmar. Y si uno no sabe, pues probablemente no le sepa preguntar y le dé respuestas obvias. Pero entonces, si uno lo sabe utilizar y tiene, digamos, desde una perspectiva ética, sabrá que esa es una herramienta. Yo siempre he dicho, uno no trabaja para las herramientas trabajan para uno. Y en ese marco, si uno la sabe aprovechar, buenísimo. Eh, sin, sin sacarle ventaja
win to lose, a mí me parece, pero eso ya depende de cada quien y ahí es donde yo le puedo ver un problema porque como sociedad no creo que hayamos evolucionado tanto. Tecnológicamente sí, pero culturalmente eh, todavía yo veo mucho pensamiento binario, mucha polarización. Creo que te voy a compartir un paper que sacó el web. Ah, bueno, listo. Entonces decía, Estás estos diciendo que días me vas a salió. compartir un paper. Bueno, para que sepan todos, todo lo que estamos hablando de recursos lo recopilamos y lo dejamos ahí también porque la idea es eso, ¿no? Que podamos abrir puertas de curiosidad. Súper. Pues Web socializó un paper sobre los riesgos globales hace poco, el Foro Económico Mundial. Y uno de los elementos más críticos era la polarización social. Históricamente uno no ve sociedades sensatas, súper desarrolladas y con buen bienestar que se hayan estructurado a partir de la polarización. Todo lo contrario, las que han sido más polarizantes son las más complejas, digamos, a nivel de pensamiento, libre pensar, a nivel de bienestar. Puede que en Corea del Norte lloren y se muere el presidente, que es el nieto del primero de los dictadores de Corea del Norte, pero allá están pasando hambre, allá están con descarga lavado desde mi perspectiva. Entonces eso no es realización. Por lo tanto, la polarización y el radicalismo creo que es un riesgo muy alto. Entonces, el pensamiento polarizado, binario, yo digo cavernícola, no siendo ofensivo con los cavernícolas, sino porque es que, digamos, evolutivamente los paradigmas culturales de Greg dice, durante mucho tiempo teníamos que pensar en esto es bueno o es malo y me quito para sobrevivir o no. Pero yo creo que ahorita hay más abanicos de posibilidades, tiene mucho que ver con la educación, con la cultura, y en ese marco, pues podríamos aprovechar este tipo de herramientas para un bienestar y para algo sensato. Pero si no evolucionamos culturalmente, de nada sirve que tengamos la mejor tecnología porque no se va a usar bien. Entonces, esa es mi perspectiva. Yo creo que tiene que ver mucho con tu esencia, con tus valores quizás, con tus paradigmas culturales, con el momento. Y si utilizas la herramienta, la inteligencia artificial como una herramienta para lograr cosas buenas, para lograr, digamos, tus propósitos, buenísimo. Pero si descargas todo en ella, puedes caer en que te diga cosas que no son, creer en algún momento mentiras o las alucinaciones y sobre todo evidenciar que no eres responsable de tu propia historia ni eres profesional. Es mi manera de pensar, Santi. Alejo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. De verdad disfruté mucho la conversación. eh, y te va a invitar a un siguiente capítulo. O sea, esto realmente es muy, muy, muy interesante poder hacerlo y poder conversar con gente tan chévere de conversar, ¿no? Que chévere que digan eso de uno.